Y para continuar, tenemos a la doctora Rosa María Bunche. Es pediatra e infectóloga pediatra, egresada de Pediatría del Hospital Infantil de México y del Hospital Civil de Guadalajara, Infectología Pediátrica. Maestría y doctorado en Ciencias por la UNAM y postdoctorado por la Universidad de Stanford. Actualmente como profesor titular B en el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy nos presenta el tema experiencias durante la contingencia del COVID-19 que hemos aprendido. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Pues primero que nada quiero agradecer al doctor Eduardo Barragán por realizar este magno evento tan pensado y tan bien logrado, y por invitarme a platicarles el día de hoy sobre las experiencias durante la contingencia de COVID-19 que hemos aprendido. Pues más que hablarles cuestiones médicas, técnicas del PIMS y de COVID en pediatría, quisiera hacer varias reflexiones sobre qué cosa nos ha dejado el COVID-19. La primera es que, a pesar de tener grandes avances en el conocimiento, la naturaleza nos va a seguir sorprendiendo con todas estas pandemias y brotes y enfermedades emergentes y reemergentes. Algo que ya sabíamos es que el mundo global hace que aparezcan pandemias constantemente. Aquí podemos ver que en un solo día se podían hacer antes más de 5 millones de viajes en un solo día. Y algo que teníamos muy consciente y de lo cual sí sabíamos que podía pasar eran las pandemias de influenza. Aquí podemos ver que tenemos registros desde los años 700, 800, 900 sobre las pandemias del siglo, desde el siglo XVII, ¿no? Una pandemia que conocemos muy bien es la de 1918, que fue la influenza española por H1N1, y aquí hubo entre 40 y 100 millones de muertes en todo el mundo, que afectó principalmente a individuos entre 25 y 35 años de edad. Y después tuvimos otros picos y otras pandemias de influenza, como la de 1957 y 1968, que causó 2 y 1 millón de muertes respectivamente. Entonces, algo que sí sabíamos era que la influenza podía llegar nuevamente y causar una pandemia. Entonces, estábamos muy pendientes de la influenza. Sin embargo, sabíamos también que existe un grupo de coronavirus que afecta específicamente a los humanos. Estudios que hemos hecho en México, hemos encontrado 4 tipos de coronavirus en infecciones respiratorias superiores hasta en un 8.7%, y en infecciones de vías respiratorias inferiores, como niños con neumonía, este es un estudio que también hicimos multicéntrico, hasta en un 2.4% de niños con neumonía tienen estos coronavirus ya conocidos, que son NL63, OC43, 229E y HKU1. En adultos también sabemos que se pueden presentar estos coronavirus en forma endémica, hasta en un 8.2%. Aquí lo podemos observar que se presentan en forma estacional en adultos que tienen infecciones respiratorias altas. Y pues este es un 1.058 sujetos de 33 años de edad. Sabíamos también de los coronavirus que causaban brotes. Tuvimos un primer brote en el 2002 con el SARS-CoV. Este virus causó enfermedad respiratoria severa en 29 países y se reportaron 8,000 casos con una mortalidad del 9.6%. En el caso del MERS-CoV se presentó en el 2012 y causó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, pero estos dos solamente causaron brotes, ¿sí? Entonces no teníamos nosotros pues ubicado al coronavirus como que pudiera ser un virus que fuera a dar un problema de pandemia. Sin embargo, en el año pasado, ya cumplimos un año específicamente de que se detectó el primer caso de coronavirus. En forma retrospectiva se dieron cuenta que ese fue el primer caso, el 17 de noviembre del 2019. Y pues este virus ahora sí que nos dio la sorpresa y llegó para quedarse. Este virus ha causado hasta el momento, el día de ayer se reportan 55 millones de casos con más de 1.300.000 muertes en todo el mundo. Y como ustedes podrán observar en esta imagen, en un principio
principio, este es el pequeño brote de China, en el cual hubo alrededor de 86,000 casos. Después empezó el epicentro en Europa con un pico muy importante y entonces bajó el número de casos en Europa y empezaron a incrementar los casos en América. Y actualmente pues ya van bueno, aquí vimos que hay un primer pico, un segundo pico y ahorita ya vamos por un tercer pico. En el caso de América, pues son estos 3 picos. En el caso de Europa, el primer ciclo y ahorita pues un segundo brote. En el caso de México tenemos ya confirmados 1 millón de casos reportados con PCR positiva y 99,000 muertes. Y bueno, ya el día de hoy ya reportaron que llegamos a las 100,000 muertes por COVID-19. Ahora, algo que hemos observado y que es muy importante que sepamos todos, esta es una gráfica que se reporta por parte de la Secretaría de Salud sobre los casos estimados en la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, quiero que vean cómo en los primeros meses, aquí fue cuando hicimos la cuarentena, pues seguía subiendo, siguió subiendo y pues nos quedamos en una meseta. Durante muchas semanas hemos estado con un número de casos constante y en todas estas semanas, en teoría, pues hemos estado en un semáforo naranja, ¿no? Y ahorita quiero hablarles un poquito más de eso. Pero vean qué ha pasado en las últimas semanas. Hemos tenido un incremento importante en el número de casos y esto coincide con esta segunda oleada de casos en todo el mundo. Algo que es importante también enfatizar es que el semáforo no quiere decir que haya más o menos casos de COVID. Lo que quiere decir un semáforo rojo, naranja, amarillo, verde es el porcentaje de ocupación hospitalaria. Entonces, esto se basa en cuanto a un porcentaje de ocupación hospitalaria y a un aumento o disminución en 2 semanas el número de casos. Y como ustedes verán, llevamos ya varios meses en semáforo naranja, con alerta, con colonias rojas, con varias cuestiones, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos en un semáforo naranja, amarillo, rojo, esto no tiene que ver con la transmisión comunitaria tan intensa que tenemos de COVID-19, sino tiene que ver con un porcentaje de ocupación hospitalaria. Y en cuanto, otra cosa que hemos aprendido es que hay países que sí han logrado controlar la epidemia. Entonces, vean ustedes países como Australia, como Haití, como Nueva Zelanda, como Tailandia, Taiwán, tuvieron un pico muy, muy importante, pero entonces empezaron a tener todas estas estrategias de salud pública en las que hicieron un distanciamiento social, se hicieron muchas pruebas, se detectaron todos los casos, se hizo un aislamiento de todos estos casos que fueron positivos y lograron bajar en muchos países incluso a 0 o 5 casos al día a lo mucho. Muchos otros países también han logrado disminuir el número de contagios casi a 0 y aquí tenemos Camerún, China, varios de los demás países. Pero ¿qué es lo que ha pasado con muchos países alrededor del mundo? ¿Saben ustedes cómo hay algunos países como Argentina, Brasil, Colombia, India, incluso México, que empezamos a tener un incremento importante en el número de casos y ahí nos hemos mantenido en una meseta, ¿sí? Constantemente. Otros países, como todos los europeos que ya habíamos dicho, tuvieron un pico importante en marzo y abril, lograron controlar todos el número de casos que se presentaban y después están entrando a una segunda ola que incluso tiene más casos que el primer pico. Si ustedes observan en Alemania, en Italia, en Holanda, en España, en Suiza, ¿sí? Todos estos tienen esta segunda ola de contagios. Y ahorita, acuérdense nada más de la forma de estas gráficas porque vamos a hacer un análisis sobre el movimiento y todo lo demás. Y en el caso de Estados Unidos, vean que, ¿se acuerdan que hablábamos de esos 3 picos o esos 3 brotes importantes? Pues esto está dado básicamente también porque Estados Unidos es el país que tiene más casos y más muertes en el mundo y empezaron con un pico importante, después tuvieron un repunte y ahorita van por el tercer repunte, ¿sí? Entonces, en el número de casos, que incluso tienen más casos que al principio.
Estas proyecciones de la Universidad de Washington nos dicen que el número de muertos para marzo del 2021 en México van a ser de un poco más de 145,000 casos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues vamos a seguir teniendo una gran cantidad de casos y de muertos. En cuanto a aspectos clínicos, también hemos aprendido que originalmente la enfermedad se había definido como una etapa 1 de respuesta viral, infección respiratoria alta, una etapa 2, una respuesta a nivel del pulmón con una neumonía, y una etapa 3, una fase hiperinflamatoria en donde podemos observar una gran respuesta de espinas, choque, etc. Y que el espectro de COVID era un 30% asintomático, un 50% síntomas moderados o leves, un 10% con síntomas severos, un 5% de síntomas críticos. Lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que SARS-CoV no nada más da neumonía, también hay afección cardíaca en los riñones, puede haber alteración hepática, puede haber una afección directa al sistema digestivo. Como ustedes saben, muchos de los pacientes, sobre todo los pediátricos, se presentan con diarrea y no tienen ningún síntoma respiratorio y puede ser COVID. Síntomas neurológicos, platicábamos un poquito antes de empezar la plática ahorita con el doctor Barragán, justo sobre todos los problemas neurológicos y post-COVID neurológicos que tienen los pacientes que han sido infectados, conjuntivitis que se observa muy frecuentemente, infección en las embarazadas, infección perinatal. Entonces, SARS-CoV, y bueno, la doctora Adriana Valencia platicó con todo su grupo el día de ayer sobre todas las alteraciones en piel que también están observando en niños que tienen COVID. Entonces, en realidad, este es un virus que hemos aprendido a lo largo de la pandemia también, que no nada más da infecciones respiratorias, sino es un virus que puede dar afecciones en todos los órganos y sistemas. Otra cosa que hemos aprendido es que la parte genética del hospedero también es muy importante. Hay algunos pacientes que tienen edad avanzada, que tienen comorbilidades y sin embargo no les va tan mal, o sea, tienen una enfermedad leve o asintomática. Sin embargo, hay jóvenes que no tienen comorbilidades y que terminan estando en el hospital con infecciones graves. En esta serie de adultos jóvenes entre 18 y 34 años hospitalizados por COVID en Estados Unidos, aquí podemos ver que varios tienen comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión, pero el 21% requirieron terapia intensiva, 10% ventilación mecánica y 2.7 fallecieron. Entonces, en realidad, esta idea que teníamos en un principio que COVID no da en forma grave a los jóvenes, pues no es tan específica, ¿no? Y lo que ustedes ya conocen muy bien y de los cuales han platicado en muchas ocasiones durante este congreso y muchos otros foros pediátricos es precisamente el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que se reportó el 14 de mayo del 2020, asociado precisamente a infecciones por COVID en pacientes pediátricos. Y en la parte también clínica, algo que hemos aprendido es que a pesar de que COVID en teoría deja una respuesta inmunológica de memoria por aproximadamente 6 meses, que es un estudio que acaba de salir de anticuerpos y de respuesta celular, pues sí sabemos que puede haber un porcentaje de la población que se puede reinfectar. Y aquí tenemos el primer reporte de una reinfección por un virus que era filogenéticamente distinto. Este fue un adulto que tuvo infección en marzo, que estaba en Hong Kong, fue a España, regresó y en el estudio que le hicieron cuando entró a Hong Kong, encontraron que el virus era genéticamente distinto a el virus que tuvo en un principio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues sí hay reinfecciones. Esta persona estaba asintomática, pero en Holanda se reportó ya la primera muerte por reinfección por COVID-19. Entonces, esto sí es pues un mensaje importante para que las personas que hayan tenido COVID pues no estén tan tranquilos de que pudieran ser inmunes a la enfermedad. Otra cosa que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia es que somos seres sociales. El hecho de tener cuarentenas, restricciones de viajes, cierres de escuelas, así es como se ve en Italia, aquí así se ve el aeropuerto, las escuelas totalmente vacías. Esto también puede causar soledad, confusión, enojo, frustración, sensación de información inadecuada. Entonces, estas restricciones de la libertad de movimiento
causan grandes problemas de salud mental. El aislamiento, la disminución de la economía, las familias, conocidos enfermos y muertos, esto lleva a ansiedad y depresión. Y también hemos tenido un incremento importante en la violencia doméstica y el abuso de alcohol y estupefacientes durante la cuarentena. Y en este caso, los niños también están en un gran riesgo. Ahora, otro punto que quiero enfatizarles aquí es que tenemos que tener una cautela importante ante la gran cantidad de información. Es cierto que tenemos la obligación ética de aprender lo más que podamos tan rápido como sea posible, pero el tener datos no justifica estudios con pobre metodología. Entonces, aquí solamente les quiero enseñar cómo, seguramente algunos de ustedes vieron esta gráfica donde decía que hidroxicloroquina con acitromicina bajaba la carga viral, ¿no? Entonces, luego se encontró que la hidroxicloroquina realmente no funcionaba para nada en estudios controlados y que además era tóxica en forma cardíaca. O el presidente que dijo que deberían de ponerse inyecciones de desinfectantes y luego en Nueva York los casos de intoxicación por desinfectantes empezaron a aumentar importantemente. Entonces hay que tener mucho cuidado también con toda la información que está circulando por las redes y que incluso todos estos artículos que están en preprint que no han sido revisados. Otra cosa que hemos aprendido durante la pandemia es que hemos aprendido a trabajar en forma global. Este es un muy buen ejemplo, el ensayo clínico Solidaridad, un ensayo internacional aleatorizado con 12,000 pacientes, 500 hospitales en más de 30 países, y aquí lo que hicieron fue hacer un estudio sobre los efectos de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón en mortalidad, necesidad de ventilación mecánica y duración de la hospitalización. Y lo que vieron es que pues ninguno de estos tiene realmente un efecto específico sobre mortalidad, o alguno de estos, y solamente la dexametasona ha demostrado ser eficaz contra COVID grave y crítico. Otro ejemplo es COVAX. COVAX es una coalición para vacunación en el cual está Gavi, CEPI, la Organización Mundial de la Salud, y lo que quieren es desarrollar, producir y tener un acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19. Lo que ofrece COVAX es un 20% de la población que tenga estas vacunas de COVID, que hay una gran cartera de vacunas diversas para todo el mundo, que se puedan entregar en cuanto estén disponibles para poner fin a la fase aguda de la pandemia y reconstituir o reconstruir las economías. Las ventajas que tenemos en esta época, a diferencia de 1920, cuando se dio la pandemia de influenza, es que tenemos de nuestro lado la tecnología. Ustedes saben que las fases de desarrollo de vacunas pueden llevarnos desde la preclínica 1, 2, 3 y 4 hasta 15 años para desarrollar una vacuna. Pero en periodos de pandemia lo que hacemos es que juntamos estas fases y hacemos una 2 o 2, 3 juntas y además al mismo tiempo que se hace la 3, se está empezando a producir. Por ejemplo, Moderna tenía un desarrollo de vacuna para MERS y pues en 10 semanas después anunció que tenía el SARS-CoV-2. Tenemos todas estas plataformas de DNA, subunidades, etcétera. Actualmente son 164 candidatas en estudios preclínicos, 12 vacunas en fase 3, y pues ya Pfizer dice que tiene más del 95%, la Sputnik de Rusia dice que tienen más del 92%, y Moderna dice que tiene una eficacia mayor del 94%. Entonces, el control debe de ser un esfuerzo conjunto de toda la comunidad, y entonces esta es sabemos que la gente se ha quedado en casa, que dejan de ir a las tiendas, a las farmacias, etcétera. Pero nuevamente les pongo estas gráficas, ¿no? Vean ustedes cómo Nueva Zelanda, España e Italia tuvieron una disminución de la recreación en más del 80%, mientras que Estados Unidos y México estamos por arriba. En cuanto a la asistencia de farmacias y tiendas, vean lo mismo, Estados Unidos y México, 20%, mientras que los demás, 80%. El tránsito en Estados Unidos y México, a lo mucho llegamos a 50, 60%, mientras que en los otros países, 80, 90%. Eso que nos dice, no nos dejamos de mover lo suficiente como para poder controlar esa pandemia y disminuirlo. Y por último, lo que quiero decirles es que el SARS-CoV-2, que originalmente se pensaba que se transmitía por gotas, en realidad lo que sabemos ahora es que se producen estos aerosoles que son menores de 100 micras
y que si estamos en un lugar donde la gente está hablando o está cantando, se aumenta mucho el número de partículas infecciosas. Los factores importantes en el contagio es la carga viral, la duración de la exposición, la ventilación, el uso de espacios cerrados o abiertos. Entonces, aquí les quiero enseñar que por ejemplo, en España se ha visto que el 30% de los contagios actualmente es por personas que tienen reuniones en sus casas. Una persona que es asintomática puede contagiar a todos si están 4 horas en un lugar cerrado. Si se ponen cubrebocas, pues será una sola persona, si acaso, la que no se contagie. Pero si además disminuimos el tiempo de exposición, se pone ventilación, todos usan cubrebocas, entonces el peligro disminuye importantemente. 3 cosas súper importantes: el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, protección ocular y el tratar de no estar en lugares donde hay una gran cantidad de personas. Se debe de utilizar en forma adecuada el cubrebocas y bueno, pues básicamente esos son los mensajes que quería darles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un tema muy interesante, pues prácticamente el tema que está en boga actualmente. Con respecto a la terapéutica en relación al COVID-19, el uso del plasma fresco congelado de pacientes que han padecido COVID-19, ¿qué nos podría usted comentar en cuanto a la evidencia que apoye o que refute el uso del plasma? Bueno, hay un estudio muy grande en Estados Unidos en donde lo que hicieron fue medir la cantidad de anticuerpos que tiene cada uno de los pacientes que aplicaron el plasma, ¿no? El plasma convaleciente. En realidad, lo que vieron en ese estudio es que a mayor cantidad de anticuerpos tenían un mejor efecto y en forma más temprana también tenían un mejor efecto. Pero ese estudio, el problema es que no era aleatorizado, controlado, doble ciego. En el estudio de solidaridad están haciendo el estudio de plasma convaleciente y ahí sí lo están haciendo en forma aleatorizada y cegada. Algunos estudios en el mundo dicen que no tiene ningún efecto, en mortalidad por lo menos. Otros estudios en el mundo apoyan el uso del plasma convaleciente y el problema del uso del plasma convaleciente es que la mayoría de las veces se usa en forma compasiva, en pacientes que están muy, muy graves y que lo utilizan solamente para tratar de ayudar porque no hay nada más que les pueda ayudar. Entonces tenemos que esperar a que salgan estos estudios de solidaridad sobre el uso de plasma convaleciente con placebo, pero sí acaba de salir un estudio español donde dicen que el plasma convaleciente tuvo exactamente el mismo porcentaje de mortalidad que aquellos que se le daba el tratamiento convencional. Entonces, algo que sí se ha demostrado que disminuye efectivamente la mortalidad es el uso de dexametasona a dosis bajas, de 6 miligramos, cuando tienen disminución de la saturación, cuando tienen inflamación pulmonar y pues antes de que empiecen con toda la tormenta de citocinas. Muy bien, muchas gracias, doctora. En relación a los pacientes que cursan con una reinfección, ¿considera usted o existe evidencia de que esta reinfección sea mucho más severa o mucho más grave en su presentación clínica? Bueno, afortunadamente no es tan frecuente las reinfecciones. Si nosotros consideramos que en el mundo ha habido 55 millones de casos, en realidad el número de reinfecciones no ha sido tan alto. Entonces, hay algunos autores que dicen que las reinfecciones pueden darse hasta en 10% de la población de los que ya tuvieron la infección. Entonces, hay desde personas asintomáticas que le hicieron un PCR y lo detectaron porque fue una coincidencia, hasta personas que tienen nuevamente síntomas leves. Y hay un doctor en Texas, que es el jefe de la terapia intensiva del Hospital Metodista, creo que se llama, donde él sí dice que el 10% de los pacientes que le han llegado tienen otra vez COVID. Incluso hasta 3 reinfecciones ha detectado él en un paciente y en algunos sí puede ser leve, pero en otros puede ser también una infección grave que tenga que dar al hospital. La mayoría son leves, afortunadamente, pero como les puse ese caso de la señora de 86 años de Holanda, pues esa persona falleció por una reinfección por COVID. Entonces, todavía no sabemos el porcentaje, no sabemos qué posibilidades haya de lo grave o no grave,
Lo que sí sabemos es que hay reinfecciones y puede haber como una gama muy grande de las manifestaciones clínicas en cuanto a esto. Con relación a los pacientes asintomáticos, ¿cuáles han sido las complicaciones más frecuentemente encontradas en este grupo de pacientes? Bueno, afortunadamente los pacientes asintomáticos no tienen absolutamente ningún síntoma y muchas veces ni siquiera saben que tienen la enfermedad, ¿sí? Pero en los pacientes que tienen infección leve, pacientes con COVID leve que no tienen neumonía, no desarrollan mayor infección, pues ahorita estamos haciendo un estudio justo de seguimiento de pacientes con infecciones leves o pacientes que han salido del centro Citibanamex. Y pues hemos encontrado, por ejemplo, en los pacientes que han tenido neumonía, que han estado graves, problemas neurológicos, cognitivos, de memoria, de fatiga, debilidad. En el caso de pacientes que han sido asintomáticos ambulatorios, caída de pelo, eso es muy frecuente, caída de pelo, problemas de olfato, problemas de gusto, fatiga crónica, esos son algunos de los síntomas que hemos encontrado. O sea, todavía no hacemos el análisis completo, pero estamos haciendo un estudio de seguimiento post-COVID en pacientes con COVID, precisamente, leve y grave. Excelente, doctora. Agradecemos su participación en el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lalo Barragán y a todo el comité organizador por la invitación para participar. Muchísimas gracias.